Las pensiones españolas están quebradas. O sea, el sistema de pensiones está quebrado. La inflación, pues día a día nos va mermando, ¿no? ese ahorro. Tienes el riesgo de estar en el pasivo de alguien. Formarse, aunque sea mínimamente, de qué opciones tiene, qué cosas hay. Los bancos, principalmente como ganan dinero comercializando fondos de terceras gestoras, es con los rebates. Yo creo que la banca comercial lo inunda todo, o sea, el asesoramiento independiente realmente no existe. De comprar directamente la casa es una inversión poco líquida. Y hay ciudades en España que todavía no han recuperado el valor que tenían, el precio de las viviendas de 2007. Mantenimiento, riesgo de inquilino, que el inquilino se te vaya. Buenas tardes a todos. Empezamos una nueva edición del podcast de Tesis Activos Financieros. Hoy tengo conmigo a César Sala, que es el presidente de la empresa, Antonio Fernández, que es el director de inversiones, Aníbal San Miguel, que es el analista de inversiones, y yo mismo, que voy a intentar moderar un poco esta pequeña charla, conversación, que soy Joan Fernández, el consejero delegado. Hoy lo que vamos a hacer es hablar de la importancia del ahorro, por un lado, e intentarlo separar de lo que es la inversión, y vamos a analizar distintos tipos de inversión. ¿Qué podemos hacer con nuestros ahorros? ¿Qué es lo que vamos a recomendar desde Tesis Activos Financieros? Vamos a analizar los distintos tipos de inversiones, los riesgos y las rentabilidades que tiene cada una, y luego dejaremos un capítulo final para abordar a lo que nos dedicamos y lo que mejor sabemos hacer, que es la renta variable, ¿vale? Entonces, vamos a empezar hablando del ahorro. ¿Qué es el ahorro? ¿Por qué es importante? ¿Por qué está o cómo está vinculado con las distintas fases de la vida, nuestras circunstancias personales, etcétera? Nada, no sé quién empieza dando su opinión. ¿Se quiere César? Bueno, pues empiezo yo. La verdad es que el ahorro yo creo que es casi inherente a la actividad del día a día. O sea, el ahorro es una especie de destilado que te queda después de vivir durante un año, trabajar durante un año, hacer vacaciones, vivir, y queda una pequeña parte que has tenido que vivir un año para poderlo ahorrar. Entonces, has dedicado mucho esfuerzo. Entonces, es un tema de una importancia vital. La gente no lo considera, no le dedica mucho tiempo al tema de dónde, primero, si ahorra o no, y luego que ya es una cualidad ahorrar. O sea, el que tiene interiorizado que tiene que ahorrar, ese ya tiene mucho ganado. Eso es una cualidad muy, muy relevante. Pero luego queda la parte de la inversión, que en un porcentaje muy elevado de la gente, como consideran que no saben ni van a saber, pues se lo encargan a otras personas, que normalmente suele ser la banca comercial, que no se preocupan de saber su nivel de alineación con ellos. O sea, se lo encargan sin ningún tipo de preocupación. O sea, la misma persona que para comprarse un coche se tira un mes o 5 analizando la potencia, el precio, las condiciones del préstamo, tal, cuando van a invertir sus ahorros es un tema como si fuera un tabú. O sea, lo acaban entregando al primero que pasa, que suele ser el de la banca comercial, que tiene unos datos buenísimos de lo que le ha pasado durante ese año de trabajo, que lo llama por teléfono y dice: oye, ya veo que este año has trabajado bastante y este año te han pagado un poquito más, tengo la solución para ti. Y ahí ya está perdido. O sea, ahí es como las moscas en la miel, pues ya está preso. Esto es lo que yo creo, que por eso el ahorro es una cuestión de importancia crítica, y más en la situación que en este momento tenemos respecto de las pensiones. O sea, las pensiones españolas están quebradas. O sea, el sistema de pensiones está quebrado por donde lo mires. Entonces, la gente joven hoy tiene que espabilarse, porque le va a costar mucho mantener su calidad de vida cuando acaben de trabajar. Está claro.
¿Cómo creéis un poco que está vinculado este ahorro a las distintas fases de la vida? Ahora, bueno, pues nosotros cada uno tiene sus circunstancias personales, su renta per cápita, su poder adquisitivo. Hay gurús que hablan de que hay un porcentaje concreto que es que hay que reservar para el ahorro, esto para la hipoteca, esto para vivir, esto para gastar, esto para ahorrar. O sea, ¿cómo creéis un poco que en base a las circunstancias personales y en base a distintos momentos vitales que tenemos cada uno, que tenemos que intentar ahorrar? Porque claro, esto pues no todo el mundo puede, ¿no? Pero al final todos consideramos que puede ser algo relevante. Hay culturas quizá que lo tienen más interiorizado que otras, pues como la cultura americana, ¿no? Que es mucho más activa en ahorro y en inversión y en planificarse un poquito el futuro. Pero quizá nosotros, pues en la cultura española, pues oye, somos más gastosos, vivimos más al día, intentamos vivir pues con nuestras posibilidades o incluso por encima de nuestras posibilidades. Pero bueno, ¿cómo encajáis, digamos, esta importancia del ahorro en las circunstancias personales de cada uno y en las distintas fases de la vida? Si quieres tú, Antonio, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que el ahorro es muy importante en todas las etapas de la vida. Es decir, tanto para una persona joven que empieza su vida profesional como para una persona de mayor edad que necesita tener ahorro pues para cualquier imprevisto, ¿no? Entonces es algo que hay que darle la importancia que tiene. ¿Qué ocurre? Que una persona joven pues está empezando, los salarios son más bajos, cuesta un poquito más, pero yo creo que hay que hacer un pequeño esfuerzo e intentar sacar pues un poco para ahorrar. ¿Qué ocurre? Que ahí también está otro tema de qué hacemos con ese ahorro que se pueda tener, porque claro, no nos hacemos las cuentas de, por ejemplo, un ahorro de 50 euros al mes, capitalizarlo, invertirlo en diferentes índices, en diferentes productos, en diferentes fondos. ¿Qué ocurriría de aquí pues a, por ejemplo, 15, 20, 30 años, ¿no? Si haces eso durante todo ese tiempo. Entonces, al final, yo creo que es algo pues bastante potente si lo miramos a largo plazo, que no se le da la importancia en el corto plazo porque decimos, bueno, 50 euros, 100 euros no es nada, pero realmente pues es muy importante. Luego, evidentemente, el ahorro en todas las etapas pues te permite cubrir necesidades actuales, que no sería la idea, es decir, la idea sería pues gastar pues de la renta que tengas y guardar un poquito para seguir ahorrando. Pero también tener proyectos futuros, pues ese ahorro, tener un objetivo, pues por ejemplo comprarnos una vivienda, comprarnos un coche en un futuro, montar alguna empresa, hacer algún proyecto que tengamos en mente. Si no ahorráramos sería imposible. Entonces yo es un poco la visión que tengo, que hay que intentar ahorrar todo lo que podamos. Todo lo que se pueda. Está claro, muy bien. Entonces, claro, ahora ahorramos, tenemos el dinero en la cuenta bancaria, ¿no? Pero claro, está la inflación, pues día a día nos va mermando, ¿no? ese ahorro. Entonces, bueno, ¿qué alternativas? Ahora tenemos que analizar un poco las alternativas que tenemos, ¿no? Porque lo que más cerca tenemos son los bancos, ¿no? Ya ha adelantado César un poco que los bancos pues tienen una permeabilidad absoluta entre lo que es la banca comercial y la banca privada. Entonces, bueno, pues tienen acceso a los ahorros y a bueno, pues todas las aportaciones y todos los movimientos que vamos haciendo un poquito desde las cuentas bancarias. Bueno, ¿son buenos compañeros de viaje o no? Este primer contacto que tenemos con las finanzas, con nuestro ahorro, que es nuestra cuenta bancaria, donde nos ingresan la nómina, donde podemos ingresar una herencia, etcétera. ¿Qué opinas, Aníbal? Pues yo creo, primero por añadir un poco, por complementar lo que ha dicho Antonio, creo que cuando eres joven es más complicado ahorrar porque quizás tienes sueldos inferiores a los que tendrías cuando eres mayor, pero creo que tienes un activo súper importante que es el tiempo. Es decir, contra más joven eres, más tiempo tienes por delante y más tiempo pues, tienes para poner a trabajar el ahorro. Entonces, por responder ya a tu pregunta, creo que efectivamente donde llega el dinero es a la cuenta corriente y mucha gente pues, comete el error de dejarlo ahí, o lo más atrevido es quizá contratan algún depósito. Yo creo personalmente que si no se asume riesgo real, entendido como el riesgo empresarial, es difícil conseguir un retorno. Entonces, en este sentido, las cuentas corrientes, si miramos el pasado y lo que ha ocurrido, difícilmente ha habido un año en el que la remuneración media de la cuenta corriente haya batido a la inflación. Y esto es porque, en última instancia, pues no se está asumiendo riesgo. Aunque esto sí que se podría matizar, porque en teoría se cree que está el Fondo Garantía de
depósitos que, si observamos los números, pues solo cubre el 0,9% de los depósitos adscritos al programa. Entonces, pero vamos, yo creo que el riesgo reside en estarse quieto. O sea, es decir, el riesgo reside en estarse quieto por dos motivos. Primero, porque la inflación, que es el cáncer del ahorrador, que va mermando tus ahorros año a año. O sea, esto en los últimos 5 años ha sido tremendo, la devastación que ha producido la inflación. Pero además tienes el riesgo de estar en el pasivo de alguien. Entonces, los pasivos son una promesa de devolución. O sea, es decir, una cuenta corriente es una promesa de devolución. Tú tienes ese dinero en una entidad. Entonces digo, no, es que un banco nunca quiebra. Oye, pues que se lo digan a los de Silicon Valley Bank, First Republic Bank, Credit Suisse, Banco de Madrid, todos estos bancos que luego las cosas se han ido diluyendo y lo han medio arreglado y no ha pasado nada, pero el susto del que tiene en el banco más de 100.000 euros, ese se lo ha llevado, ese ya va suyo. Entonces, el riesgo de no hacer nada es mucho más elevado que el riesgo de hacer, muy superior. En inversión, ¿eh? Sí, claro. En inversión, el riesgo de no hacer nada, de no. O sea, quiero decir, además son colectivos, lo más, digamos, llamativo es que colectivos con una gran cultura de universitarios, médicos, arquitectos, ingenieros, abogados, economistas, son un desastre a la hora de invertir, pero un auténtico desastre. Gente que con una gran capacidad de ahorro que lo más que les da es para comprar ladrillo. Y bueno, luego hablaremos del ladrillo, pero... Luego, con independencia del riesgo que supone tener nuestros ahorros en el pasivo del banco, claro está, que es un tema que me gustaría que abordásemos, un poco hablar del asesoramiento. O sea, nuestro primer contacto como ahorradores que tenemos con el asesoramiento, pues es el director de nuestro banco, nuestro cajero. Entonces, ¿cómo de alineado consideráis que ese banquero está con nuestros intereses, ¿no? Es decir, quiero, digamos, que hablemos un poquito de esa parte de la banca comercial, ¿no? Y de la alineación de los intereses de la banca comercial, y luego un poco del asesoramiento también independiente. O sea, Tesis Activos Financieros, aunque, bueno, pues nosotros nos transformamos en sociedad gestora, pero ha estado hasta hace poco pues, siendo empresa de asesoramiento financiero. Entonces, bueno, pues conocemos un poquito el sector y me gustaría luego, después de hablar de la banca comercial, pues que abordásemos el sector del asesoramiento independiente al minorista, ¿no? Ver qué tipo de activos, o sea, cómo a veces, ¿no? Por lo menos pues adelanto mi opinión, como en lugar de educar o intentar educar al cliente, pues cómo nos adaptamos y acabamos perfilando al cliente, pues al final para darle un poco lo que él prefiere y no lo que es mejor para él, ¿no? Entonces, de la banca, este primer contacto con el asesoramiento de esta alineación, ¿qué opinamos así al respecto? No, yo creo que al final lo importante es la alineación de intereses en cuanto a que, pues si alguien está comercializando un producto, que crea tanto en ese producto que invierta en él, que está ¿no? invertido, ¿no? Entonces, pero esto la banca comercial es imposible. Claro, pero ese es el primer... O sea, porque si no, los banqueros tendrían que tener en mil fondos sus inversiones y no lo tienen. O sea, el banquero comercial te vende lo que le han dicho que tiene que vender ese mes. ¿Eso qué alineaciones? Por suerte está entrando más competencia al mercado ahora con bancos digitales y con asesores. Sí, pero aún así tienen un sesgo importante pues hacia vender lo que desde las directrices comerciales... No es un sesgo, es una orden. Oye, tienes que vender esto. Y eso es a lo que sale. Está claro. Pero hasta el punto que al cliente que tienen le hacen vender lo que le han vendido el mes pasado y que lo vende para que se meta en otra cosa o haga un traspaso. Porque la comisión que le llega por ahí. Entonces, eso es una alineación. Se buscan más... no existe. Objetivos de la PIG del banco que... En la banca comercial no puede haber alineación de intereses. Sí. Yo creo que cualquier persona, siendo el ahorro y la inversión un ámbito tan importante de nuestra vida, porque es que está ahí, es súper importante, cualquier persona debería tener o debería interesarte por formarse, aunque sea mínimamente, de qué opciones tiene, qué cosas hay
y qué riesgos tiene cada cosa y dónde puede colocar su dinero o dónde no, dependiendo de pues, su horizonte temporal, sus objetivos, lo que sea, ¿no? Y a partir de ahí, ya por ejemplo, una vez que alguien pues, vaya a hablarle sobre un producto, sobre alguna cosa, que esa persona, pues si no tiene esa formación, que se informe antes de invertir, igual que cuando se va a comprar una televisión, se informa muy bien sobre qué características tiene, o que se informe sobre ese producto. Y luego, pues la alineación de intereses, si la hay, que evidentemente pues, es un requisito pues imprescindible. Yo creo que lo comentaba. Eso es como, la alineación de intereses es como un piloto de avión. No sé cómo era el ejemplo, pero sí, no, tú te subes en un avión, sí. Lo que quieres es que el piloto esté en la cabina. Claro. Porque que no sea un dron, ¿no? Un avión manejado desde una torre de control, pues ahí no están alineados los intereses del todo bien. Sí. O sea, tú te estrellas, pero el que lo lleva con el joystick pues se queda en la torre de control. Aunque bueno, ahora viene debate con coches autónomos, con tal, que cada vez delegamos más, pero... Oye, y un poco con el asesoramiento independiente, porque yo lo que veo es que en el ámbito del asesoramiento independiente, que ya nos alejamos también de la banca comercial, pero al final pues se intenta también perfilar demasiado al cliente, o sea, estructurar productos, pues tanto porcentaje de renta fija y renta variable, bueno, pues a ti un poquito más de renta fija porque tienes un perfil un poco más... Entonces, ¿cómo veis el sector del asesoramiento independiente? O sea, ¿va por buen camino en España, en este país? Un poco como lo veis, porque vamos, dentro del asesoramiento independiente pues también se asesora en España muchísima renta fija, muchísimo activo inmobiliario, bueno, pues renta variable en menor medida y bueno, y otro tipo de activos, pues equity, capital riesgo, pues prácticamente cero, ¿no? Aunque luego hablaremos al final un poco de este otro tipo de activos que bueno, que se van abriendo un poco más al público minorista. Pero bueno, ¿qué opinas digamos, de la parte del asesoramiento independiente? Pues yo sí Gestión discrecional, asesoramiento independiente, tanto vinculado a la banca comercial como no. Yo creo que el principal punto positivo que tiene este tipo de asesoramiento es que el asesor o la figura de banquero va a cobrar una fee fija que tú le vas a remunerar y no va a ser dependiente del producto que te venda. En este sentido, pues destacar que los bancos, principalmente como ganan dinero comercializando fondos de terceras gestoras, es con los rebates, con los famosos rebates, es decir, una comisión que es una parte de la comisión de gestión, se la queda al banco, entonces tienen el incentivo perverso de colocar aquel producto que más rebate le deje a él y no necesariamente más rentabilidad le deje al cliente. Entonces, si tú lo que haces es pagar una comisión fija al asesor, te eliminas, por así decirlo, le eliminas ese conflicto de interés y vas a hacer que, en teoría, por el mercado va a conducir a que los mejores asesores sean los que sobrevivan. No sé cómo lo... Y yendo un paso más allá, o sea, está claro que esa parte, digamos, o ese inconveniente que tiene la banca comercial lo eliminamos, pero como, o sea, mi pregunta intentaba ir a, o sea, lo que hoy nos ofrece el asesoramiento independiente en general, pues desde el punto de vista más digital, de productos online, o sea, productos más estructurados, con renta fija, renta mixta, o sea, ¿cómo lo veis un poquito? Yo creo que la banca comercial lo inunda todo, o sea, el asesoramiento independiente realmente no existe. O sea, quiero decir, más del 90% del asesoramiento está en la banca comercial. Entonces, aquí la única manera de comprobar que alguien es independiente es que esté metido en aquello que te vende. Y los únicos que cumplen con esto son las gestoras independientes, que hoy lamentablemente solo suponemos el 10% de los 430.000 millones que hay invertidos en fondos. O sea, que es una barbaridad. Que es una barbaridad. Entonces realmente las noticias del periódico siempre son: banca tal ha fichado el equipo de 100 banqueros de banca cual. Pero, y eso que le preocupa, tener vendedores que pueden ser vender producto propio o ser independientes, pero realmente hoy la banca comercial no se preocupa de la calidad de la gestión, porque no es lo que le hace vender. Le hace vender productos que ellos llaman seguros. A nosotros, cuando nos preguntan, oye, ¿invertís en renta fija? No, nosotros somos muy conservadores y no invertimos nunca en renta fija. Quiero decir, es una exageración, ¿no? Pero sí que hay un fondo de verdad en esto. O sea, el otro día estábamos oyendo un planteamiento que hicieron, que estaba muy bien hecho, que es fijar tus horizontes temporales
de cada necesidad y en base a eso adecuarlo. A mí me parece una excelente, por coste de oportunidad, o sea, es decir, no necesariamente tener que ir a largo plazo, el coste de oportunidad de meterse en renta fija es brutal, es brutal, y adaptar los plazos de la renta fija a tu plazo, a tu largo plazo, es sufrir un riesgo que desconoces. O sea, es... No entender de perfiles de riesgo, sino de horizontes temporales. Claro. Vale, otra pregunta que quería hacer es ¿qué es lo que tenemos que esperar una vez que hemos decidido que ahorrar es un buen camino, que es invertir? ¿Qué es lo que deberíamos esperar de esta inversión, ¿no? Aparte, lógicamente, de la rentabilidad. O sea, esto ya lo adelanto yo. O sea, vamos a intentar batir la inflación, que la inflación no se coma nuestros ahorros, y una vez que tenemos este planteamiento, pues bueno, nos fijaremos en algún benchmark, en algún índice, o nos pondremos alguna rentabilidad mínima, ¿no? Aparte de esta rentabilidad objetivo, que bueno, luego veremos, pero habrá que verlo a largo plazo, ¿qué más cosas deberíamos de pedir a nuestros ahorros? Yo creo que lo primero que hay que pedir al ahorro es superar a la inflación, eso como primer punto. Y luego también hay que ver el objetivo de ese ahorro y el horizonte temporal de ese ahorro. Es decir, si por ejemplo es un ahorro que estamos ahorrando para en el corto plazo, en 2-3 años, dar la entrada para un piso, pues ese ahorro el objetivo sería superar la inflación, pero tampoco podemos pedir mucho, porque a medida que pidamos más, por ejemplo, invirtiendo en renta variable, ese activo sería volátil y esos fondos de renta variable igual no serían, seguro no serían indicados para ese perfil, digamos, ¿no? Entonces yo creo que el objetivo del ahorro y sobre todo el plazo de ese ahorro tiene que determinar pues qué podemos pedirle a esa inversión que hagamos. Luego, si es más para largo plazo, por ejemplo, pues para un niño que le pones suscripciones periódicas de cara a cuando sea mayor, pues que tenga un buen ahorro, o nuestro propio ahorro para nuestra jubilación, pues ahí evidentemente igual nos podemos ir ya a la renta variable, y la renta variable históricamente pues ha dado los principales índices pues entre un 8 o un 10%, pues yo creo que yendo a esa media está bien. Si podemos incluso superarla, encontramos productos que sean capaces de superar eso, en un año no se nota, pero el interés compuesto, que no se ve fácilmente, es decir, no se puede imaginar, es como exponencial, hay que hacer los cálculos realmente, pero si se hacen, se ve como dentro de 15-20 años, es que la diferencia de invertir, por ejemplo, a un 8, que es la media, o hacerlo que hay fondos que lo han hecho un 15, por ejemplo, pues es muy, muy elevado. Sí, el doble de rentabilidad no supone el doble de capital final, o sea, la capacidad exponencial que tienes es muy superior. Sí. Hablar, por ejemplo, de otros conceptos como la liquidez, porque claro, hay tipos de inversiones que limitan mucho la disponibilidad, ¿no? de liquidez. Por ejemplo, pues invertir en activos inmobiliarios, invertir en capital riesgo. ¿Cómo veis la inversión, digamos, teniendo en cuenta este criterio? Yo creo que no es tanto el tipo de activo, sino cómo se canalice, porque es verdad que los activos inmobiliarios, la forma tradicional de comprar directamente la casa, es una inversión poco líquida, pero si se canaliza a través de compras de SOCIMIs, de fondos de inversión, pues sí que puede dar liquidez a ese activo vía mercado y no vía lo que es el propio activo. En este sentido, creo que la renta variable cumple con requisitos de liquidez y de rentabilidad. Hay activos que son muy rentables, como el private equity, pero que no son líquidos. Y hay activos que son muy líquidos, como las cuentas corrientes, pero que no son rentables. Además, la renta variable, perdona que te interrumpa, permite hacer, abordamos y vamos viendo que la renta variable pues exige tener una visión a largo plazo, pero si necesitamos un momento puntual de liquidez, pues bueno, siempre podemos hacer una venta parcial, ¿no? Para atender estas necesidades de tesorería que podamos tener puntuales. Y bueno, nos hemos pasado quizá un poquito con esa inversión de lo que teníamos reservado a lo mejor para otras cuestiones, pero bueno, hacemos una venta parcial. Eso, por ejemplo, con una casa no puede ser, ¿no? Es más grave todavía, porque una casa, como tengas prisa en vender, estás perdido. Claro, eso quiero decir, primero que las viviendas no cotizan diariamente. O sea, a mí la inversión inmobiliaria, quiero decir, personalmente como inversor me parece un pestiño. Pero porque tiene tantos inconvenientes, especialmente en España, que si lo haces a través de una SOCIMI, como dices tú, arreglas el problema de la liquidez,
pero no arreglas el problema de la regulación, o sea, de la regulación de los inmuebles. O sea, no arreglas el problema que tenemos en este momento de la ocupación. Son muchos problemas los que hoy en España son riesgos reales. No arreglas el problema de las zonas prime, cómo evolucionan a lo largo del tiempo. O sea, el ejemplo paradigmático es Harlem en Nueva York, que era una zona excelente. Hoy paseas por allí y hay muchos edificios tapiados esperando que vuelva a ese periodo de grandeza y tal, y recuperar. Pero claro, el tiempo va en contra tuyo, porque pasa el tiempo y nosotros buscamos el tiempo como aliado, no como enemigo. Entonces, las zonas prime están, la rentabilidad está mucho más acotada que bueno, pues zonas a lo mejor que sean más emergentes, en posible crecimiento, o que sean, digamos, inversiones inmobiliarias más especulativas. Por el riesgo que tienen, que puedes meter la pata. Una inversión en zona prime, pues claro, la inversión la rentabilidad pues va a estar mucho más contenida. Yo por aportar algo más, al final la inversión inmobiliaria, es decir, la propia vivienda de una persona o invertir directamente para, por ejemplo, alquilar, ha sido una vía tradicional en España para canalizar ahorro. Es decir, muchas personas no saben ahorrar y el hecho de tener una hipoteca y amortizar mes a mes le obliga a ahorrar. Entonces, en esa parte está bien para ese tipo de personas. Pero es un problema cultural. Claro, pero lo que hay que fomentar es ese ahorro de inversión. Un problema cultural que no es una circunstancia cultural. Claro, porque a largo plazo tiene otras ventajas como la de la liquidez, o que suele ser más rentable, no necesita ese apalancamiento, que puede ser una ventaja o una desventaja, depende de cómo pille el ciclo. Pero bueno, hay que conocer más cosas y ver que realmente pues que no solo está el mercado inmobiliario para invertir, o sea, hay mucho más. La gente piensa que el inmueble es un valor refugio, y hay ciudades en España que todavía no han recuperado el valor que tenían, el precio de las viviendas de 2007. O sea, es gravísimo. Sí. O sea, es gravísimo. Me parece que tú hiciste un análisis de un inversor con mala suerte que invirtiera en el año 2000, ¿no? Y que invirtiera en el año 2007, en los picos del mercado. Sí. Hoy ganaría un 6%. Un 6% anualizado, o sea, es una barbaridad. Anualizado en función exponencial. O sea, que decir, nosotros que tenemos tendencia a hacer número de todo, cuando vemos una función exponencial es difícil interiorizarla en la cabeza. O sea, somos capaces de hacer el interés que te va dando, los fondos que te van dando dinero, ese lo entendemos, o la renta fija, por ejemplo, pero el interés compuesto es muy difícil interiorizarlo. Y esto sin tener en cuenta, o sea, que no se han alcanzado los precios de compraventa pues de 2007 en algunos casos, y eso sin tener en cuenta que todas las inversiones inmobiliarias que se ponen en la calle pues para sacar una rentabilidad necesitan un mantenimiento, o sea, necesitan meterle CAPEX, mantenimiento, riesgo de inquilino, que el inquilino se te vaya, el tiempo que queda libre, los costes altos iniciales, impuestos iniciales, y luego la regulación que va contra el propietario. Vinculado un poco a esto, que lo analicemos si queréis en distintos tipos de activos, la fiscalidad, porque claro, tú la renta que recibes de un activo inmobiliario, que bueno, pues decides comprar una segunda vivienda, le pones a alquilar, eso al final tributa, ¿no? Tributa en tu declaración de la renta. ¿Qué pasa o cómo se compara esto con otro tipo de activos? Y además tributan en la base del capital del trabajo, es decir, toca tramos marginales mayores de lo que hace pues los dividendos o las plusvalías de las... lo que hace además, hay que comentar también una cualidad que se ha olvidado aquí de los inmuebles, es que concentras todo en un solo activo. Es decir, cuando tú compras un fondo de inversión, estás expuesto a muchos modelos de negocio, incluso estás expuesto a inmuebles que tienen las propias empresas en sus balances y que integran en su proceso productivo y que saben explotarlos mejor que lo que haría pues una persona comprando para alquilar. Claro. Entonces, cuando decides comprar la segunda vivienda, que en ese momento pues lo pones todo en esa segunda vivienda, pues al final concentras completamente. Efectivamente. Sí. Está claro. Muy bien. Vale. Me gustaría, digamos, adelantar un poco que hay productos pues financieros pues que tienen otra fiscalidad más ventajosa, porque claro, añadido, digamos, este inconveniente, pues como decía, los activos inmobiliarios pues tributan todos los años, ¿no? ¿Cómo se compara esto con activos financieros, renta variable?
etcétera. Bueno, pues yo creo que la principal ventaja aquí es capitalizar la parte de impuesto que pagas y que dejas de pagar invirtiendo en un fondo. Es decir, si tú recibes un alquiler todos los años pasas por caja por Hacienda y ese ahorro es ahorro que no capitalizas. El contrario de lo que ocurre en los fondos, donde cuando una compañía reparte dividendo, ese dividendo que no tributa, porque los fondos pues, tributan en sociedades al 1%, se puede reinvertir en la propia cartera y capitalizarlo en el largo plazo. Bueno, además lo que hemos comentado, ¿no? Que los tramos marginales... Bueno, el dividendo y los beneficios. Y los propios beneficios del fondo, efectivamente. Sí, sí. De hecho, mejor los beneficios en las empresas, porque las propias empresas son las que reinvierten esos beneficios a un proyecto que vean que son capaces de conseguir un 20%, un 30%. Entonces, si la empresa hace eso hasta el infinito, pues al final la rentabilidad sobre una empresa que continuamente te reinvierte pues a tasas elevadas, pues va a ser muy alta, ¿no? Entonces, eso, no hay ese mordisco, digamos, de repartir beneficios y eso, pagar esos impuestos, sino que es mejor siempre reinvertirlos antes de... O sea, la pregunta es ¿por qué los españoles están macizos de inmuebles? O sea, yo creo que por la falsa seguridad de que la vivienda no se devalúa. Lo que ocurre es que no hay un mercado que se levanta a las 9 de la mañana y te dice, mire usted, su vivienda hoy ha caído un 10. No cotiza. Su vivienda hoy ha caído un 10. Su vivienda hoy ha subido un 5. Eso no ocurre. Su vivienda, no, que la quiero vender. Y vas al mercado de viviendas y la vendes y de un día para otro tienes el dinero en la cuenta corriente. Eso la vivienda no ocurre. O sea, la vivienda, ni tienes un valor liquidativo de tu vivienda, ni cuando quieres venderla hay alguien dispuesto a comprártela. Y si tú quieres, porque necesitas el dinero ya, vamos, lo que vale 100 lo vendes por 70. Entonces, eso es un problema grave de las viviendas, grave. Hay otro problema, yo creo, que pasa especialmente en algunas comunidades autónomas como Aragón, que es una fobia, además, que los asesores y que los fiscalistas pues tienen también a la renta variable, que está vinculada pues a la afección de los activos, ¿no? Que es algo que influye también en en este caso pues bueno al impuesto sobre patrimonio, ¿no? Entonces, hay un poco, César, ¿cuál es tu visión? Bueno, acaba de publicarse la ley 03/25, en la que, digamos, te consideran como activo afecto aquellos resultados de los últimos 10 años no distribuidos y que mantienes dentro de la compañía. Esto es especialmente para las empresas de Aragón, que son empresas familiares en su mayor parte, que el tejido aragonés industrial es muy familiar, que han tenido como una obsesión por no mantener activos financieros, cuando lo que ocurre es que las compañías no tienen su liquidez para invertirla el mes que viene. O sea, puedes acumular liquidez invertida para a partir de ahí acometer proyectos de mayor calado. Entonces, esto, gracias a esta nueva ley, grupos familiares importantísimos, que seguro que el que vea esto va a sentirse identificado, si es que, vamos, espero que lo vea, seguro que de esta manera tienen una espita para poder planificar mejor sus inversiones, porque si no es una verdadera obsesión por... En todo caso, a veces es mejor tributar, ¿no? O sea, porque si estamos comparando una inversión poco o nada rentable con una inversión pues rentable, que bueno, pues que puede llegar a superar al índice, pues puede llegar a superar a doble dígito, que tributa en el peor de los casos a un 2, un 3%, pues bueno, o sea, ¿cuál es el problema de lo que se llama bien no afecto? El problema de lo que se llama bien no afecto es que si está en balance de una compañía familiar, que toda ella está exenta de tributar en patrimonio, esa parte del bien no afecto la segregan y te obligan a tributar por ello en patrimonio. Pero realmente, ¿qué ocurre? Que el coste de oportunidad que tienes por mantenerlo como activo no afecto y seguir invirtiéndolo, pues por ejemplo en tesis internacional, que tiene una rentabilidad anualizada del 25,5%, pues si corresponde el pagar
el impuesto sobre patrimonio, pues lo pagas a gusto, ¿no? pues habrá que pagarlo. Pero es que ahora ya no hay que pagarlo. O sea, ahora con esta nueva ley, que bueno, pues es una novedad, ya esto ya no va a ocurrir para los beneficios obtenidos en los últimos 10 años, que es un periodo bastante importante. Esto ha salido además hace poquito. Es muy reciente. Es la ley 3/25. Ley 3/25 de no sé cuántos, me parece que es de mes de julio o mes de junio. Y hablando un poco, continuando hablando de empresas y la inversión desde empresas, que la empresa familiar pues también constituye un porcentaje importante de las empresas en nuestro país, que no tenemos empresas de tamaño muy grande. La inversión desde la empresa, la inversión a título personal, repartimos dividendo porque, claro, si el ahorro pues lo hacemos desde la empresa, pues está muy bien, pero si hay accionistas o distintos accionistas con distintas ideas de inversión desde la empresa, pues bueno, lo mejor repartir dividendo y que cada uno se organice, ¿no? ¿Cómo veis un poco la inversión a título personal, título persona jurídica? Digo mi opinión. Mi opinión es que lo más... O sea, por ejemplo, lo que ha dicho Antonio antes, las compañías, la primera obligación que tienen es emplear su tesorería en aquello que saben hacer. Y es donde ganan más dinero, donde las tires los roces son del 30, del 40%, en algunos casos tenemos compañías así dentro de Tesla Internacional que son magníficas. Vamos, que se podría dar la lista de los que superan el 30%. Entonces lo que queremos como partícipes es que, por favor, no repartas dividendo, guárdalo lo que sabes. Luego, si hay más caja que ideas, pues la siguiente idea es que recompren sus acciones. O sea que, porque así la base de acciones de la compañía se reduce y la acción sube. O sea, es aritmética pura y dura. Pero si no es así, a continuación, antes que hacer tonterías con el dinero, que hagan diversification, o sea, que hagan con el dinero, lo importante es que cojan el dinero, lo repartan entre los accionistas y cada uno ya sabrá lo que tiene que hacer. Y eso es, en las empresas familiares, pues depende de la situación familiar de cada empresa, ¿no? Puede ser una empresa unifamiliar, si es plurifamiliar, pues supongo que tendrán que hacer repartos porque cada uno tiene su sensibilidad particular en relación con el riesgo. Está bien. Nada, por seguir avanzando, al final nos vamos encarrilando, digamos, nuestro criterio de inversión hacia la renta variable, pero hay que estar diversificado, o eso nos dicen. O sea, ¿podemos estar diversificados invirtiendo solamente en renta variable? Yo creo que aquí también depende siempre es el horizonte temporal y el objetivo de ese ahorro. Es decir, si una persona que tiene un gran patrimonio y una caída del 20% en ese patrimonio no le supone absolutamente nada, lo más rentable para esa persona, y tiene rentas para poder vivir de su vida, lo más rentable para esa persona y lo ideal sería mantener ese patrimonio en renta variable, vivir con las rentas que tiene y ese patrimonio ya trascenderá, pues cuando esa persona fallezca, ya trascenderá a sus herederos, porque, no sé, un patrimonio muy grande igual se lo quieren gastar. El hecho, ahora que habla mucho también de la cartera permanente y tal, o sea, el hecho de tener volatilidad no significa que estemos mal diversificados. Claro. Y el tema perdón que te interrumpa, de la descorrelación entre activos. Es decir, yo creo que teniendo, si el horizonte temporal te lo permite, toda la cartera invertida en renta variable, pues creo que ya estás lo suficientemente diversificado en modelos de negocio que poco tienen que ver entre sí y que bueno, te van a permitir beneficiarte en diferentes contextos de mercado. Es decir, no hace falta invertir en renta fija y en renta variable para estar diversificado, para diversificar tus inversiones, ¿no? Si tu horizonte temporal te lo permite, lo mejor es exponerte a la parte más, digamos, a la parte más atrás de la estructura de capital, que es la que te va a permitir compartir beneficios con el resto de accionistas. Porque si te pones delante y compras un bono, pues tus beneficios van a depender de la diferencia entre el precio que pagues y por el que lo vendas y el cupón. Y en ese sentido la inflación pues puede hacer pella en la rentabilidad. Sí, pero yo creo que va un poco por eso, por los objetivos. Es decir, si una persona pues quiere ese gran patrimonio pues pasarlo a sus herederos, pues igual la mejor forma es renta variable y ya está. Si quiere gastárselo, pues igual ahí ya diferente, tendrá que planificar su vida
Una persona, por ejemplo, que no tenga ese gran patrimonio, que quiera construirlo, pues si es joven, lo ideal es que ahorre una parte e invierta en renta variable, porque a largo plazo el interés compuesto le va a ayudar mucho. Una persona que, pues no sé, que quiera comprarse un coche, pues es que al final, pues eso, es que tienes que diversificar y no tener todo en renta variable. Tienes que aparcar o buscar alguna... Claro. Cuando tienes una ventana, ¿no? Claro. de gasto. Pero vamos, Sí, a mí lo de los horizontes temporales, la verdad es que también me parece un chiste, porque a los que se compran vivienda, que son todos, está ahorrando, se está comprando una vivienda, pues esto es largo plazo. Sí. Oye, pues que esté ahorrando, pero que no se compre una vivienda. Porque luego es... O sea, no, se va a comprar su vivienda para vivir él o para vivir ella. Oye, ahí no hay números. Ahí no hay números. Ahí cómprate la vivienda que te guste, donde seas feliz, y ahí no hay números. Pero no, es que está ahorrando porque está comprando una vivienda para luego alquilarla y tal. Eso es largo plazo, eso no, eso es larguísimo plazo. Porque si nosotros cuando hablamos de largo plazo en el fondo, hablamos de 5 o 7 años. En 5 o 7 años tú no pagas una vivienda, no pagas el préstamo. Recuperas los gastos iniciales. Exactamente, pagas, los préstamos son a 30 años. Oye, con 30 años en un fondo de inversión, haces maravillas, pero maravilla. Yo creo que hace mucho daño que es una cualidad de la renta variable, el poder venderlo cuando quieras. Es decir, la gente cuando compra una casa, lo último que piensa es el día en el que la va a vender. Pero parece que cuando compras un fondo de inversión dices... Estás pensando ¿cuándo lo vendes? Sí, y además, sobre todo, poderlo vender parcialmente. O sea, que eso también es Yo creo que hay que invertir con la idea de no vender. O sea, se dice siempre largo plazo, 5 o 7 años, pero o sea, la idea de, sobre todo cuando soy joven, invertir con la idea de hacer un patrimonio. El día de mañana ya se venderá si hace falta, pero con la idea de invertir mínimo 5 o 7 años, pero con la idea de no vender. Es decir, si compras algo de renta variable, no mires la primera noticia, que siempre son malas, porque siempre intentan, pues al final, darte una sensación negativa de que todo va muy mal, y evidentemente hay problemas y hay cosas mejores, pero al final las empresas siguen ganando dinero, siguen teniendo beneficios, siguen invirtiendo, reinvirtiendo. O sea, al final... Bien, pero vamos, que depende también de un poco de la fase de la vida en la que estés, claro, para que hagas... Te voy a poner un ejemplo, o sea, imagínate un inversor que está aplicando estos criterios a lo largo de toda su vida, se jubila de su trabajo y, bueno, pues ha tenido un trabajo cuya pensión no le permite, digamos, vivir como él quiere, pero tiene unos ahorros que ha ido haciendo a lo largo de la vida. Bueno, pues en ese momento lo que tiene que hacer es ir haciendo reembolsos periódicos de esa inversión que puede tener en acciones, en fondos de inversión, activos, pasivos, etcétera. Eso, pues además van a tributar cuando vaya vendiendo, pues como rendimiento de capital mobiliario y como renta de trabajo, como sería el caso, por ejemplo, de un plan de pensiones que pueda rescatar una vez jubilado. Y bueno, y en ese caso, pues tiene una visión a largo plazo o ha tenido una visión a largo plazo, pero en ese momento de gasto o de recuperación, pues bueno, pues va a ir vive de su ahorro y de su inversión pasada. Va viviendo de su ahorro, y eso pues tiene además en ese momento una fiscalidad más óptima, más adecuada que un plan de pensiones que tributa a la renta del trabajo. Yo creo que las etapas de la vida laboral, que cada vez se van a alargar más, porque la vida cada vez vivimos más años, entonces los momentos de jubilación se alargan, tú eres generador neto de caja y cuando te jubilas te conviertes en consumidor neto de caja. Y entonces es el procedimiento de que en lugar de ir poniendo periódicamente, tienes que ir detrayendo periódicamente sin preocuparte mucho de cómo está tu fondo. O sea, porque tendrás que ir detrayendo en la medida que te haga falta, porque ya lo generaste. Y luego hay dos tipos de planteamiento ahí también. Está el que se va de juerga, oye, antes de morir me lo fundo todo, y el que piensa que va a ir más allá. Entonces el que piensa que va a ir más allá y va a trascender el patrimonio que genera de su vida, pues incluso puede seguir ahorrando. Eso es largo plazo de verdad. Eso es largo plazo de verdad, que no es una situación que no ocurre en muchos casos. Ya de padres que, oye, que han acumulado un patrimonio y tal, y lo van a ceder a sus hijos. Y sus hijos seguirán en esa base de ahorro, que además en los fondos, que me lo dijiste tú, tienen lo que se llama la plusvalía del muerto, que me parece espectacular. No. O sea, tú tributas por el impuesto de sucesiones, pero
ese fondo en ese momento ya no tiene plusvalías. Eso es impresionante. Sí. O sea, eso para el heredero es la pera. El contador a cero. Le pones el contador a cero. O sea, esto es que, vamos, no hay activo que compita con eso. O sea, esto es tal la ignorancia en relación con los diferentes tipos de inversión, que los fondos de inversión baten por goleada. Antes has hablado tú de los fondos alternativos. Yo personalmente, que, oye, los he analizado con bastante detalle, tienes que estar muy seguro del equipo gestor. Muy seguro, porque es así como en las acciones que cotizan diariamente. O sea, tienes temas evidentes, o sea, que están encima de la mesa, Apple, Microsoft, tal. En los fondos alternativos que tienes que buscar con unas perlitas por ahí, suelen estar muy apalancados. Entonces ahí el partícipe corre unos riesgos en cuanto a deuda muy superiores a los que corre en un fondo de inversión, que lógicamente los corre también, pero en ese caso mayores. Si el equipo gestor es brillante, gestiona muy bien la deuda, se endeuda cuando debe, tal, y apalanca correctamente, pero hay que tener, si para invertir en fondos de inversión convencionales hace falta formación 5, para ir a alternativos, hombre, si vas con 10.000 euros, que es lo que se puede hacer ahora, tienes que ir con más, quiero decir, con más de 10.000, 100.000, 200.000 euros, tienes que ir con un nivel de formación bastante más elevado. Ha salido también un tema importante, que es que desde la Unión Europea, que han visto que los europeos ahorran como animales y no invierten en sus empresas, ahora se les ha ocurrido hacer un apoyo fiscal. Es verdad. Un apoyo fiscal a la inversión en empresas europeas. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, del tema? Pues hombre, últimamente se ha comentado mucho el tema de que el mercado americano cotiza con una prima sobre el europeo, que en parte es verdad. Se ven pues, en los principales ratios de precio-beneficios de un índice contra el otro. Y este tipo de medidas lo que puede contribuir como inversores a los que ya estén posicionados y a los que se van a posicionar en el mercado europeo, pues pueden contribuir a que haya una expansión del múltiplo y que sus inversiones pues salgan, se revaloricen y ganen dinero en ese sentido. Entonces, creo que este tipo de medidas, dejando la parte financiera y de inversión, creo que son positivas, y creo que es positivo que se tomen medidas en esta dirección de fomentar el ahorro y la inversión en acciones y en empresas, más que en la parte de deuda de bancos, como pueden ser los depósitos y las cuentas corrientes. ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que al final es positivo, porque lo que no puede ser es tener una regulación que vaya en contra de todas las empresas europeas y que al final sea más atractivo invertir en otras regiones que aquí, ¿no? Entonces al final eso, todo lo que sea hacer atractivo, pues la bolsa europea, pues mejor. Luego también no solo se tienen que quedar ahí a la hora de poder invertir mejor en una empresa europea. Lo ideal también sería poner un entorno que sea muy atractivo para montar empresas, que las empresas sigan creciendo, que tengan actividad, que puedan competir con las americanas. Pero yo me refiero a... Hay que tener en cuenta que... O sea, me refiero a los mercados regulados. Voy a discrepar un poco. Siempre, perdón que termine y luego comentas, porque se enseña con lo de Antonio. Si entra un flujo de capital a las empresas europeas, lo que consigues es que baje el coste de financiación de estas empresas y que se empiecen a cometer proyectos, pues, nuevas naves, nuevas, pues a lo mejor en caso de empresas de coches, nuevas plantas de producción, etcétera, que lo que hacen es que crezca el empleo y pues crezcan las oportunidades de inversión en zonas nacionales. Al final, en mi opinión, no dejan de ser medidas ciertamente artificiales que yo creo que no atacan a los problemas reales que puede tener pues, Europa, ¿no? Frente a otros países o otros continentes pues, como Asia, China y Estados Unidos. O sea, creo que iríamos mejor encaminados si tomamos medidas hacia fomentar la productividad de las empresas y que digamos, generen interés per se para los inversores, ¿vale? No que tengamos que pues, propiciar o fomentar, o sea, esto digamos me recuerda un poco, no sé si a vosotros, al tema un poco del ESG, ¿no? Decir, oye, pues vamos a premiar o vamos a fomentar un poco también la inversión en ESG. Entonces, oye, pues está bien, quizá a corto plazo, pero a largo plazo yo creo que no acabamos atajando pues, los problemas y la falta de competencia que pueden tener muchas empresas europeas
contra las americanas o las chinas. Entonces, creo que estaría mejor, viendo a largo plazo pues estas ayudas, pues que realmente ataquemos al problema de la productividad y que realmente generemos interés para los inversores, porque las empresas sean interesantes y puedan competir perfectamente pues con empresas tecnológicas americanas o empresas tecnológicas chinas. Es mi opinión. No sé cómo lo ves, César. Que no sé si mi opinión es que los apoyos fiscales, lo primero que tienen que hacer es quitar la tasa Tobin. Me lo dijiste tú ayer, hablando. O sea, es por dónde hay que empezar. O sea, es decir, ¿por dónde hay que seguir? Pues intenta cobrar un dividendo en una empresa belga o francesa o alemana. Es mucho más complejo que cobrar un dividendo de una empresa norteamericana. O sea, está resuelto con el W8. O recuperar la doble imposición. En la doble imposición, efectivamente. O sea, por eso el mercado norteamericano cotiza con una prima, porque es que es mucho más fácil y mucho más dinámico el mercado norteamericano que el europeo. O sea, no tiene color. O sea, las empresas tienen el rozamiento que les aplican los mercados regulados que tenemos. Y son medidas mucho más fáciles. Hiperregulados, con sistemas de regulación brutales que no sirven para nada y que lo único que generan es que sea mucho más interesante invertir en Corea, en Estados Unidos, en Canadá, que invertir en Europa. O sea, que quiten rozamiento, que quiten medidas que... Oye, si tienes un tratado para eliminar la doble imposición, que se ejecute de manera automática, no que tengas que llegar a un acuerdo con el depositario del fondo para que te haga una gestión para recuperar la doble imposición en Bélgica y te cobre tanto. Hombre, no. Ya está equipos especializados. No, hombre, no, porque... Eso también, sí. O sea, hasta el punto, llega hasta este punto que hay un negocio que es, oye, te recuperamos la doble imposición. ¿Vale? Pero con Estados Unidos no hay negocio, porque la doble imposición haces el W8 el 8N y se acabó. Es mucho más. Y se acabó. Esto me lo dijiste tú. Sí, está claro. Nada, yo antes de seguir hablando de renta variable, si os parece, no hemos analizado, aunque había contado al principio del podcast que lo íbamos a repasar, otro tipo de activos, ¿no? en los que podemos invertir. Entonces me gustaría dedicarle unos minutitos a hablar de nuestra opinión de la renta fija y la renta mixta, digamos, como paso previo a hablar de la renta variable. Entonces, primero, renta fija, que hoy, pues sobre todo hablando o vinculándolo con la parte inicial del podcast que hemos hablado de la banca comercial, que pues está muy vinculado y son productos que ofrecen de primera mano pues a todos los clientes. Son activos, qué rentabilidad ofrecen ahora mismo en el mercado, qué tipos de renta fija hay, si tienen riesgo, no tienen riesgo, es por hacer un breve repaso. Bueno, la renta fija, que realmente, como se vio en el año 2022, pues no es tan fija, ¿no? Sobre todo si vas a renta fija con largas duraciones. Por ejemplo, el bono austriaco, un bono a 100 años, pues luego cuando subieron los tipos pues se vio que realmente no valía lo que valía. Entonces luego se ve también los balances de los bancos, de las aseguradoras, cuando cae la renta fija porque suben los tipos de interés, tienen problemas. Entonces al final la renta fija no es tan fija, ¿no? Luego dentro de renta fija, pues yo creo que tiene solo, en mi opinión, ¿no? Para mí tendría sentido tener renta fija cuando es un ahorro que no vamos a utilizar, un ahorro que vamos a utilizar en el corto plazo. Si es para el largo plazo, es que habiendo cosas mucho más rentables, con la única pega de que tienes que soportar esa volatilidad, pero si conoces esa volatilidad, sabes soportarla y sabes que realmente para largo plazo, pues la renta fija solo para el corto plazo, para los proyectos a corto plazo. Por poner hablar, por ejemplo, de deuda española, ¿no? Tenemos letras del Tesoro hasta un año, ¿vale? Entonces, claro, si esas letras se pueden comprar directamente pues en subasta o se pueden comprar en mercados secundarios. Si esperamos a que esos activos, a que esas letras venzan, pues tenemos una rentabilidad a un año o a 6 meses o a 9 meses, la tenemos completamente asegurada. En el caso de comprar bonos, que ya nos iríamos a activos que no son monetarios, ¿no? Que ya tienen más de 18 meses de vencimiento, claro, si compramos un bono y no esperamos al vencimiento, si esperamos al vencimiento de 10 años,
Estamos hablando de inversiones a largo plazo, mucho más largo plazo que la renta variable. O sea, entonces ya compararíamos los largos plazos y las rentabilidades de un bono a 10 años con las rentabilidades de la renta variable pues a 10 años, ¿no? Que yo creo que hay un estudio que en los 10 años que cojamos de todo el periodo, no sé desde qué año, pero en ningún momento ha habido pérdidas. Si cogemos periodos, no nos vamos moviendo en periodos, en franjas de 10 años a lo largo de, pues no sé desde qué año, desde el 1900 y pico. Si tenemos que vender, claro, tenemos el riesgo de que de cómo está cotizando. O sea, si ha habido una inversión, por ejemplo, en la curva de tipos, pues nos puede pasar que en ese momento pues tengamos que vender con unas pérdidas muy, muy, muy relevantes. Y eso también nos puede pasar en un fondo de renta fija. O sea, en el caso de que haya una inversión o por el motivo que sea, que ese fondo no lo está haciendo bien y que se empiecen a ir los clientes, claro, el gestor tiene que vender activos. Es un vendedor forzado. Es un vendedor forzado, tiene que vender activos con una curva de tipos que se ha dado la vuelta y que porque en ese momento pues las letras o los activos monetarios pues están subiendo, ¿no? Y en ese momento pues claro, podemos tener pérdidas como las que hubo hace poquitos años, que yo creo que la renta fija bajó un 20%. Un 16%. El ejemplo paradigmático era el bono austriaco a 100 años, donde claramente la gente no se esperaba vencimiento. Claro. Porque tenía que esperar 100 años. Claro. Entonces, ese o se lo pasaba a los herederos y dentro de 100 años cobraban aquello al 1% con el efecto devastador de la inflación, que era un desastre, o bien vendía al 60%, al 50%. Vamos, hay un fondo que es el Allocation de Bononato, de Luis Bononato, que hizo su agosto poniéndose corto de renta precisamente del bono austriaco, que lo vio. O sea, luego la renta fija tiene también dos inconvenientes, cuando ya lo ha nombrado César. Uno, riesgo de impago, es decir, puedes invertir en renta fija y si impagan, pues al final no vas a saber ese dinero, ¿no? Al final le estás prestando el dinero para que te lo devuelvan con intereses, pero si el que recibe ese dinero, digamos, impaga o se declara insolvente, pues tú no recibes nada, ¿no? Y luego el tema de la inflación, es decir, puedes invertir en renta fija de cualquier país, por ejemplo, invertir, pues no sé, 100.000 euros, ¿no? En 10 años tú vas recibiendo los cupones, pero cuando vuelves al año 10 y recibes los 100.000, igual esos 100.000 ya no compran lo mismo. Si hay una inflación fuerte por el camino, pues también vas a salir perjudicado. El hecho de tener activos reales, como puede ser la renta variable, pues al final te protege de eso, porque las mismas empresas, si son buenas empresas, si son capaces de ir subiendo precios a medida que sube la inflación, pues también sus beneficios van a ir subiendo. Entonces tienes un activo real que no es un papel que diga te devolvemos 100 dentro de 10 años, sino que es un activo que realmente los beneficios deberían de subir, y si lo hacen bien, pues deberían de reinvertir en su propio negocio y seguir creciendo. Y un riesgo más aquí por terminar: riesgo de inflación, riesgo de crédito y riesgo de precio. Es decir, que se piensa que el único activo que puedes vender por debajo de lo que los compras en la renta variable, pero como ya habéis comentado, y aquí termino, la renta fija también puede ser que a la hora de que quieras deshacerte de tu posición en bonos, en letras, lo que sea, pues el mercado te ofrezca un precio menor. Entonces, un país realmente estás en el pasivo del país. O sea, es una empresa y tú estás en el pasivo. Y entonces tienes un papelillo que el país te dice, oye, te prometo que te lo devuelvo. Entonces, ¿cómo impaga un país? Pues muy sencillo. Con la inflación imprimiendo billetes. Es la manera de reducir deuda. O sea, lo que pasó con la deuda cuando hemos tenido inflaciones elevadas que sacaban pecho del gobierno, oye, mira, hemos rebajado la deuda. Claro, lógicamente que sí, gracias a la inflación es el impago de un país. Es Argentina, ¿no? En principio de los 2000 comparaban la curva de la rentabilidad de los bonos con la de las acciones, y solo por el efecto de divisa pues multiplicaban por X veces la renta variable de la renta fija. Está claro. Renta mixta, como paso previo a ya centrarnos en la renta variable. Comisiones más altas que la renta fija, mixes así variados, 30%, 70%. A ver, yo creo que un inversor razonable, la renta mixta se la tiene que hacer él.
porque no tiene sentido pagar una comisión por comprar una letra. Entonces se la tiene que construir él, un inversor razonable y diligente. Es que tiene que ser diligente, tiene que trabajar. O sea, nadie se lo va a venir a regalar, como todo en la vida. Entonces, yo creo que las comisiones que hay hoy en la renta mixta, pues, hombre, pues la verdad que no me parecen razonables. Estas combinaciones y estos perfilados que hacen así muchas asesoras... Es marketingiano, total. Esto que es muy marketingiano. Marketingiano. Está usted perfilado, señor. Está usted perfilada, señora. Le pongo un 70-30. Igual que, bueno, por apoyar lo que dice César, igual que en tesis internacional tenemos un porcentaje de liquidez bajo porque no creemos que sea ético cobrar la comisión de gestión por la liquidez. Tenemos la liquidez necesaria para hacer operaciones, atender algún reembolso, atender algún pago, pues creo que la alocación de capital se la tiene que hacer el propio cliente y decidir él qué pesos pone en cada tipo de activo en función de sus necesidades. Y no creo que te tengan que cobrar la comisión de gestión por alocarte el capital, sino por gestionarte la cartera de renta variable. Está claro. Yo opino exactamente igual. Sí. O no hacérsela. O sea, porque quiere decir que un partícipe, un inversor que digamos que esté invertido en un buen fondo o que tenga digamos su cartera 100% en renta variable, pues suficientemente diversificada y estando suficientemente tranquilo y con confianza en los gestores, pues también es una grandísima opción, sin que a título personal pues pueda tener nada en renta fija, ¿no? Vamos a pasar ya un poco de plano, por entrar en la recta final ya del vídeo, en la renta variable. Me gustaría que distinguiésemos en tres bloques esta parte. Hablar de inversión directa en acciones. Podemos abrirnos una cuenta de broker o en nuestro banco, invertir directamente en acciones, que es una buena opción, o es una opción razonable. Construirnos nuestra propia cartera, ¿no? Formarnos, analizar las empresas, es además algo muy, muy divertido y que, bueno, pues todos en algún momento pues hemos hecho a título así personal, con mayor o menor acierto. Luego están los fondos de gestión pasiva, fondos indexados, que me gustaría también hacer un pequeño repaso, y luego pues los fondos de gestión activa, ¿no? Que es donde pues nos encontraríamos nosotros con tesis internacional. Entonces, primera parte, invertir en acciones directamente. ¿Qué opináis? Pues para que un inversor minorista pues pueda ponerse a remangarse y ponerse aquí a comprar acciones directamente. Bueno, yo creo que para aprender es perfecto. Es decir, yo, por ejemplo, no estaría aquí gestionando tesis internacional si no hubiera invertido por mi cuenta. Es decir, yo invertí porque me gustaba, quería aprender, iba teniendo mis errores y mis aciertos, ¿no? Pues al final me fue bien y con el tiempo he aprendido mucho y he podido entrar a trabajar en el sector, ¿no? Eso puede ser una ventaja. Otra ventaja, pues por ejemplo, no tienes las comisiones de un fondo, ¿vale? Luego, desventajas, pues tienes la fiscalidad, que un fondo tributa al 1%, y fiscalidad en compra-venta directa de acciones pues es mucho peor porque cuando vendes tributas a partir del 19%. Y luego también que, por ejemplo, las acciones no son traspasables, es decir, un fondo, si tienes un fondo y quieres, no te gusta con el tiempo, estás viendo cosas que ese gestor hace y no te está convenciendo, puedes traspasarlo a otro sin tributar por ello, es decir, no tiene coste fiscal. Entonces tiene esa ventaja también. Luego, por otra parte, el delegar a un profesional pues ese trabajo de estudio, de análisis de compañía, de conocer todo lo que pasa dentro de su fondo, pues al final se invierte como un particular, invierte directamente en acciones. Si una compañía en la que inviertes cae un 40 o un 50 y no sabes muy bien por qué has invertido ahí o has invertido porque se la has copiado a alguien, pues realmente no estás invirtiendo, es decir, estás copiando a alguien y no sabes lo que estás haciendo realmente. Es decir, si inviertes, que yo no lo veo mal, pero si inviertes deberías de estudiar la empresa, seguirla, hacerlo bien, pues un poco conocer bien, y para eso necesitas tiempo. Y luego, yo lo veo un poco así. El tema de los costes, es decir, nosotros repartimos los costes entre todos los copartícipes del fondo. Es decir, si tú lo haces a título personal, la cuota de costes fijos la asumes tú íntegramente. Tu tiempo es muy caro, ¿no? Tienes que dedicar mucho tiempo para elaborar tu cartera. Claro, tu coste de oportunidad. Que lo hagas profesionalmente y que te dediques a ello, pero tu coste de oportunidad es importante. Que luego también son complementarios, es decir, hacer uno no impide hacer otro. Puedes invertir en acciones y puedes invertir en fondos, o puedes invertir solo en fondos o puedes invertir solo en acciones. Ya cada uno
Lo único, eso, que si inviertes directamente en acciones, pues lo ideal sería conocerlas muy bien, porque al final ahorrar cuesta mucho trabajo ganar dinero, como para luego pues ponerlo en cualquier sitio una cartera suficientemente sin estudiar lo que haces. Diversificada. O sea, yo creo que Warren Buffett habla de un mínimo de 6 acciones, de 6 compañías, para empezar a estar diversificado. Pero bueno, nosotros ahora mismo en Tesis Internacional, ¿cuántas compañías tenemos en cartera? Ahora mismo 33. 33, perfecto. César, fondos indexados. Tú que eres un lector impenitente de John Bogle, háblanos un poquito. Hombre, yo creo que habría que hacerle un monumento, sobre todo para el momento en que lanzó Vanguard. el primer fondo indexado, Vanguard, porque tiene que tener una capacidad de cálculo importante. En 1975, que me parece que es cuando salió el primer fondo indexado, que promovido por Jack Bogle, no había la capacidad de cálculo que hay hoy para poder seguir a un índice. Pero sí que es verdad que, bueno, que es una alternativa muy buena, sobre todo yo creo que para etapas más avanzadas en cuanto a edad, quizás por su menor volatilidad, su menor sentimiento de volatilidad en lo que pueda preocupar al inversor. Y luego porque son fondos baratos, o sea, son fondos, entre comillas, fondos tontos, porque realmente no analizan nada. O sea, no analizan la calidad de la compañía, no analizan la calidad del management, no analizan nada. No analizan su crecimiento, no analizan... Entonces, claro, como no analizan nada, no tienen gastos. Y es su propio defecto tiene su ventaja. Esto, pues, a lo largo del tiempo, ¿qué hacen? Pues realmente eliminar la alternativa del fondo activo, pero que realmente es un fondo pasivo, pero con comisiones de activo. Entonces, sí, eso sí que es un error. O sea, si no tienes claro que tu fondo es activo de verdad, es mejor coger un fondo pasivo, porque al final de cuentas vas a tener lo mismo y además más barato de comisiones. Tiene una selección natural, así que pues, con el paso del tiempo... pues efectivamente. Y dentro de la decisión de coger fondos pasivos, o sea, nosotros dentro del grupo fondos pasivos no tenemos y buscamos siempre gestión activa. Pero dentro de buscar gestión de fondos pasivos, hay una parte activa, que es la decisión de en tu cartera qué va a componer tu patrimonio, tanto Estados Unidos, tanto Europa, tanto Japón, tanto small caps. Eso es una decisión activa. O sea que la decisión de pasivo 100% no existe. Está claro. No existe. Por añadir, creo que tampoco es excluyente invertir en ambos tipos de... No, es absolutamente complementario. Efectivamente. Y sobre todo, en momentos como el que nos encontramos ahora, que el mercado está creciendo, pues quizá tiene más sentido desplazar la inversión hacia la gestión activa, porque cuando el mercado está deprimido está claro que el alfa que puede añadir el gestor, no esa diferencia con el índice, pues va a ser menor, porque van a subir todos los activos por igual. Pero cuando todos los activos empiezan a cotizar caros, esa labor de filtrar y escoger aquellos que tiene sentido comprar, pues es lo que justifica la comisión. Y eso, simplemente por añadir eso. Si damos el paso de invertir en un fondo de gestión activa, ¿qué es lo que tenemos que buscar en el gestor, en el fondo? ¿Qué cosas debemos de mirar? ¿Comisiones? Evidentemente, gestor, rentabilidad, por supuesto, nada. Evidentemente, comisiones, rentabilidad tras récord si lo hay, y el gestor que te transmita confianza. ¿Cómo transmite confianza a un gestor? Pues bueno, puedes escuchar lo que dice, puedes ver lo que hace, sus cartas trimestrales, lo que va haciendo, lo que va diciendo en general. Y luego, si tienes un poco más de conocimiento, puedes entrar a CNMV, donde están los fondos, y ver su cartera, que se publica pues semestralmente, ¿no? Entonces al final ves que habla de, pues no sé, de una compañía como puede ser Ulta Beauty. Pues ves que la tiene, ves si ha aumentado su peso, si ha reducido, por qué. Y si entras un poco, pues ves si tiene deuda, si no tiene. Entonces eso sería como un caso más avanzado. Pero en general, una persona que no tiene esa formación, pues ver lo que hace, que más o menos te transmite confianza, ver si hay alineación de intereses, que esté invertido en el fondo, que eso es muy importante. Lo hemos hablado antes y fundamental. Yo creo que es lo primero. O sea, para seleccionar un gestor tiene que estar hasta las cejas en aquello que gestiona. Él, su familia, tal, de manera que
que tenga claro que si pierde él, pierden todos, y que si gana él, ganan todos. Vamos, esa es una manera muy, muy sensata de... Es una condición necesaria, no suficiente, pero al igual que nos fijamos es imprescindible en las empresas, que los directivos estén alineados también con las empresas, ¿no? Que los directivos, pues los CEOs de las empresas, pues tengan participación, estén vinculados, pues a... En la última carta trimestral creo que hacías alusión a esto, a la alineación de intereses. A la alineación de intereses de los directivos, y cobraban mucho, o lo ponías tú en algún análisis. En una publicación, sí. Igual que nosotros buscamos la alineación de accionista directivo para evitar los problemas de agencia, pues estaría bien que el inversor buscara la alineación entre gestor y él mismo, ¿no? Para asegurar que van en la misma dirección y que uno va a ganar si el otro gana. Pues en este sentido. Y luego también, pues un tema que nos ha nombrado es el coste. Es decir, si tiene una comisión de gestión alta que la va a cobrar independientemente de lo bien o mal que le vaya al fondo, pues hombre, eso dice que puede generar pues conflicto de interés en el gestor. Luego hay estructuras de comisiones que, o sea, nosotros siempre en tesis internacional hemos apostado por tener una comisión, la fija, que nos permite pues sacar la nariz, y una comisión pues vinculada al éxito, ¿no? Que además pues tiene marca de agua, y que eso también permite que nuestra estructura de comisiones esté alineada con el... De 5 años, por cierto, de 3, que ayer comentaba de 5 años. en el podcast del webinar de MyInvestor, comentaba Clarisa que era 3 años, no, son 5. Son 5, y esto pues permite que estés alineado porque ese variable pues solamente lo ves cuando vas superando, digamos, esa marca de agua, ¿no? Vas rompiendo máximos históricos. Oye, si os parece, lo vamos a dejar aquí y nos emplazamos a siguientes ediciones. Lo hablábamos antes, vamos a hacer una siguiente edición hablando de la filosofía ya en concreto de tesis internacional, cómo seleccionamos por los activos, cómo buscamos ventajas competitivas en las empresas, qué análisis fundamental hacemos de cada una de las compañías, y luego queremos también hacer un podcast pues de mitos de bolsa, mitos de mercado, que también pues va a ser muy Yo quería decir una última cosilla, que todo esto son opiniones y que cada uno tiene las suyas y son muy distintas. Y hay una reflexión final importantísima. La mejor inversión es en uno mismo. O sea, que por eso, entendiendo por ello nuestra familia, etc. Esa es una inversión que a larguísimo plazo y que no hay riesgo de pérdida. O sea, y eso tiene un interés compuesto imposible de cuantificar, imposible de emular, es el mayor con diferencia. Pero vamos, esto, si además de esto hay capacidad para ahorrar y para invertir, pues desde luego yo creo que ha quedado claro que la mejor inversión con diferencia es en renta variable. Pues gracias, César, gracias, Antonio, gracias, Aníbal, y nada, y gracias a todos por escucharnos, y lo dicho, nos vemos en la siguiente entrega. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.